Hola, el episodio 5 de este podcast de Susurro de Esperanza y yo estoy muy contenta de todo lo que he aprendido al compartir con ustedes, del contacto también con ustedes a través de redes sociales, a través del Instagram y ha sido verdaderamente hermoso y una decisión que me ha encantado tomar para poder aportar a la vida de cada uno de ustedes y que podamos crecer juntos. Hoy estamos en el episodio 5 y vamos a hablar de un tema bastante interesante que es el tema de los límites. En el episodio anterior, que estuvimos hablando de codependencia, mencioné ciertas cosas de los límites y cómo podríamos ir tomando decisiones basadas en ese amor propio. Y en este episodio del podcast quiero darles contenido, herramientas, que podamos inclusive conversar sobre todo esto, que son herramientas de vida que nos sirve de manera integral y a nivel profesional también. Muchísimas gracias por el apoyo. Es para mí un honor el saber que lo que converso acá realmente aporta a sus vidas, inclusive saber que estamos juntos en este viaje hacia la autenticidad, hacia el bienestar. Este episodio realmente está lleno de aprendizaje, de reflexiones, así que comencemos. Susurro de esperanza. Existe un susurro apacible que nos recuerda que la esperanza siempre está presente. En los momentos de dolor descubrimos la fortaleza para renacer. Los desafíos se convierten en oportunidades y así iniciamos nuestro proceso de transformación. Vamos a generar conversación sobre experiencias de vida, temas de liderazgo, salud mental y espiritual. Soy Fran Rodríguez y me emociona muchísimo que podamos descubrir juntos el poder de la esperanza. ¿Y qué son los límites? ¿Por qué ponerlos representa que estoy viviendo en amor propio? Porque es tan importante respetar los límites de otras personas. Y hay algo que realmente puedo decirles a nivel personal y es que el usar límites en mi vida me ha permitido elegirme, disfrutar más de las cosas, tener relaciones más sanas. Inclusive también me ha llevado a entender que hay relaciones que se acabaron y se acaban a través de eso. Pero es tan hermoso el poder construir un círculo que sea de apoyo y personas que realmente traigan aporte a nuestra vida a través de esas elecciones que vamos haciendo. El elegir en contra de lo que nosotros queremos es mutilar nuestros deseos. Y definitivamente esto es un acto de amor propio. Y es que el amor propio a veces se ha contemplado como esos espacios de ir al gimnasio, de pasarla en el salón de belleza, de hacer ejercicio, de pasar tiempo con amigos, y se ha tal vez como romantizado un poco, pero es que también el poner límites nos lleva al amor propio y no siempre se siente tan bien, como por ejemplo estar en un spa o arreglarnos las uñas. Muchas veces se siente como si estuviéramos yendo en contra de nosotros mismos. Y a veces estar en un grupo donde la mayoría de personas están tomando la decisión de que sí, puede resultar a veces un poco de presión el poder ser tal vez la única persona que dice que no, a lo que la gran mayoría están dispuestos. También a veces se cree que nuestros límites pueden lastimar a otros.
y que les están haciendo daño a otros. Entonces, por ejemplo, por esa intención tal vez de no querer lastimar a otras personas, cuando en realidad sí lo estamos haciendo. Estamos decidiendo algo que realmente no quisiéramos hacer. Todo lo que hago está escogido por mí y eso nos lleva a la libertad. Ese espacio donde realmente nos sentimos seguras, donde nos sentimos seguros, donde sé y estoy viviendo acorde de lo que yo siento. Y entonces esto sí definitivamente es un camino de plenitud. El establecer límites no es ir en contra de nadie. Y a veces pasa, por ejemplo, que cuando establecemos un límite, las personas reaccionan de cierta manera. Y a veces no reaccionan de la mejor manera. Entonces hay que reconocer y saber que es que esa persona está percibiendo una manera en la cual está detonándose alguna herida con la que cuenta. Una herida de abandono, una herida de rechazo. Y eso se puede manifestar en diferentes actitudes. Actitudes de crítica, actitudes de juicio, actitudes inclusive de reacciones violentas. Y aquí inclusive es importante volver a establecer nuevos límites a través tal vez de esos actos de violencia que está teniendo esa persona. Entonces, el honrar el límite no solamente es por nosotros, sino también es por la otra persona. Entonces, es hermoso saber de que sí, si bien es cierto, es un acto de amor propio, pero también es un acto de amor hacia los demás. Por ejemplo, esa persona tal vez reacciona de una manera violenta, tienes derecho a estar molesto o a sentirte como te sientas, pero no a gritarme. Y establecemos un límite. ¿Qué sí vamos a permitirnos y qué no vamos a permitirnos? Porque si bien es cierto, cuando hablamos de límites, hay consecuencias que realmente sucederán. Entonces, cuando tomamos estas decisiones, la autoconciencia, ojalá el apoyo de un profesional, de un grupo sano que nos pueda escuchar, es fundamental. Y no poner el límite desde el ego, sino hacerlo en libertad de saber que nos estamos eligiendo a nosotros mismos y que realmente es un acto de tomar elecciones saludables que nos llevan a estar en lugares que nosotros queremos estar, a tener relaciones que nosotros queremos tener, a comer realmente lo que nosotros queremos comer, a invertir el dinero de la manera en la cual nosotros queremos invertirlo. Y de ir a fiestas, actividades, a eventos que realmente generan valor a nuestra vida y que así lo vemos. Y si ahorita miras a tu alrededor, ves alguna puerta, ves alguna pared, tal vez, por ejemplo, los límites fijos están claros. Indican un punto de separación entre un espacio y el otro. Con los límites emocionales generalmente a veces no es tan simple. Para establecerlos debemos de tenerlos claros nosotros. Fijar límites implica dar a conocer qué no queremos o necesitamos y qué sí. Implica dejar de decir que sí cuando en verdad queremos decir que no, sin que eso nos haga sentir culpables o egoístas, porque en realidad esto nos hace auténticos. Y lidiar con esa culpa también se las trae. ¿Por qué? Porque inicialmente la culpa se va a hacer presente. Yo me acuerdo hace unos años cuando comencé a trabajar este tema de límites de manera más consciente. La culpa era un detonante fuerte. Y algo que a mí me funcionó bastante y me ha funcionado es que aunque la culpa esté ahí,
dando vueltas, rondando en pensamientos y de muchas maneras que se ha manifestado, ese límite que establecí lo mantengo firme aunque esté lidiando con esa culpa. Y es que hay un tema importante y a nivel de programación desde que estamos pequeños, a la gran mayoría no se nos enseña a poner límites, sino que hay que aprender a hacerlo, ponerlo en práctica e ir ensayando a prueba y error, porque lo que se practica se refuerza. Entonces, sí, como adultos responsables, sabiendo que queremos elegirnos a nosotros mismos, vivir en plenitud, es ir tomando esas decisiones basadas en qué es lo que yo deseo y no violentar esos deseos de cada uno de nosotros. Entonces, recapitulando un poco, los límites son las fronteras que definimos para proteger nuestra integridad emocional, mental y física en las relaciones. Son como los cimientos de una casa. Si están débiles o ausentes, toda la estructura se ve comprometida. He visto personas, inclusive yo lo he experimentado, de llegar en momentos en los cuales recuerdo que tal vez no tenía una identidad propia, no sabía realmente qué hacer a través de esa parte donde sea por lástima, porque le llamamos amor, entonces permitimos a personas cercanas que se tomen atribuciones y control sobre nosotros y constantemente tal vez llamamos a eso cuidado, amor. Pero es que es importante que podamos mantener equilibradas las relaciones y que podamos realmente sentir satisfacción. Entonces son fronteras que nos permiten acercarnos a las personas y relacionarnos de manera sana, porque no es egoísmo y tampoco es conflicto, es todo lo contrario. Es ese respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Entonces, el saber de que tenemos relaciones donde nos sentimos valorados y respetados, donde las personas que tenemos a nuestro alrededor realmente aceptan esos límites de manera saludable. Entonces acá hay un punto importante porque no es solo que yo ponga límites a los demás, sino que también me desarrolle de tal manera y pueda sanar esas heridas de abandono, de rechazo, de culpa, donde si a mí también me dicen que no, ¿verdad? O me cancelan un plan, yo también pueda saber que eso no es un ataque en contra de mí, sino es porque la otra persona no tiene disponibilidad para poder asistir a ese evento o para poder ayudarme. Es importante que visualicemos esos momentos en los cuales vamos a decir que no y nos sentimos tal vez con un poco de ansiedad, con un poco de culpa y que podamos recordar quiénes somos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras necesidades. ¿Para qué? Para que también no cedamos ante esa manipulación y ante esa culpa. Y por eso el grupo de apoyo es bastante importante. ¿Por qué? Porque nos permite también conectarnos con personas que están en esa misma línea de poder crecer. Entonces, los límites son linderos invisibles y son responsabilidad también, donde decimos, aquí comienza mi propiedad. Entonces, si establecemos límites para preservar lo más valioso que hay en nosotros, definiendo lo que soy y lo que no soy, tengo esa libertad y esa responsabilidad de qué hay dentro de mis linderos, cuidando con diligencia de lo que yo realmente soy responsable y de lo que se puede hacer acá. Todos tenemos responsabilidades que solo podemos asumir personalmente. Entonces, por ejemplo, tal vez hay personas que, y así hablábamos en el episodio anterior, que tal vez no asumen sus propias responsabilidades, pero se apoyan en personas que les gusta inconscientemente asumir las responsabilidades de otros. Y también, si este es tu caso, poder despertar y tener esa conciencia para poder
asumir las responsabilidades de tus actos y no andar asumiendo las responsabilidades de otras personas. Entonces, que cada uno, prácticamente esto de los límites y de las responsabilidades, que cada uno pueda cargar su propia mochila, que cada persona pueda hacerse responsable de sí mismo y poder conservar de manera sana las cosas que queremos tener dentro de nuestra vida. Realmente los límites no son murallas, pero sí podemos permitir en ciertos momentos esa flexibilidad. ¿Por qué? Porque algunas cosas sí las permitimos, otras cosas no. Y la palabra que realmente demarca ese límite de la forma más clara es ese no. Y hay comportamientos que realmente no son aceptables para nosotros, pero no sé si te ha pasado que estás en un ambiente, estás con personas en las cuales tal vez no estás de acuerdo con lo que se hablan o lo que tal vez se está haciendo, pero aún permaneces en este grupo. Porque tal vez consideras que se está poniendo en peligro la relación con esa persona. Entonces se suele acceder a peticiones donde realmente a nivel interno estás mutilando valores, deseos, y esto realmente considera una herida, un golpe a quienes somos y a ese amor propio. Muchas veces la distancia física es necesaria para un límite, el tiempo también, el distanciamiento emocional, por ejemplo, porque de repente esa persona al establecer el límite y darle a entender también nuestros deseos con respecto a cómo se quiere tener esa relación, esa persona no hace cambios. Entonces, si estar cerca de esa persona realmente me está lastimando y he expresado esas cosas con las cuales no estoy de acuerdo, pero esa persona dice, por ejemplo, es que yo soy así, es que yo siempre suelo gritar, por ejemplo, o es que es mi forma de relacionarme con mis parejas o con mis amigos. Entonces, acá es importante cuestionarnos nosotros mismos si es el tipo de personas o las actitudes que nosotros queremos tener en nuestra vida. Porque muchas veces, y también me ha pasado, nos frustramos por decir, esa persona debería de cambiar, debería de aceptar esto. Y constantemente estamos pensando en eso debería de otra persona. Pero aquí hay algo importante y es ese círculo de control. ¿Sobre qué yo tengo control? ¿Tengo realmente control sobre las acciones de otra persona? ¿Tengo realmente control sobre los comportamientos o los pensamientos o las decisiones que esa persona tome o vaya a tomar? No, no tengo el control sobre eso. Entonces, aunque tal vez, por ejemplo, para ti haya sido y sea muy difícil el aceptar que esa persona tiene esos comportamientos, creo que nos ayuda bastante la aceptación. La aceptación, ¿por qué? Porque decimos, ok, esto es lo que hay, esto es lo que esta persona está brindando. En este escenario, ¿cómo quiero yo? ¿A qué sí me quiero exponer y a qué no me quiero exponer? Y esto realmente trae bastante libertad. Y sé que suena bastante sencillo a la hora de decirlo, pero sí, como les decía inicialmente, esto requiere bastante práctica, de estar conscientes y sobre todo de tenernos autocompasión, porque yo les comentaba la vez pasada y les hablaba también en la semana que publiqué el episodio anterior, que yo decía, quería que el episodio mientras yo hablaba saliera perfecto, yo las palabras las dijera perfectas y eso no va a pasar si quiero hacerlo fluido, natural. Entonces me pasaba eso con los límites. Tal vez
en algunas cosas cedía un poco y no me elegía a mí misma. Y ya pensaba yo que ya estaba retrocediendo un montón, que todo el esfuerzo que había hecho días anteriores había sido en vano y me juzgaba a mí misma. Entonces, algo que sí yo creo que es importante trabajar y le recomiendo un montón es que si hubo un momento en el que le costó poner un límite, bueno, es una opción, una buena oportunidad para saber que hay que reforzar esa parte, que de repente en esa relación con esa persona o en su trabajo, por ejemplo, hay cosas todavía que están pendientes por ir trabajando. Pero wow, verlo como buenas noticias. Son buenas noticias porque ahora conozco un área de mi vida donde todavía falta reforzar el tema de límites. Pero eso no es un retroceso al avance que he tenido y a las decisiones que he venido tomando. Entonces eso es la autocompasión en esos procesos. Cuando solemos ser muy exigentes con nosotros mismos, estamos también dañando y estamos también forzando esa parte de nosotros humana que también se equivoca, que también está en un proceso y que tiene derecho a poder aprender de sus errores y a seguir creciendo. Esa parte tierna, luchadora de nosotros mismos que está buscando esa transformación y construir también un mejor presente y sobre todo también un mejor futuro. He conocido personas que constantemente están interrumpiendo en esta ley de la siembra y la cosecha, que es, por ejemplo, que un hijo o una hija toma malas decisiones y estas malas decisiones los van a llevar a vivir consecuencias. Pero, por ejemplo, llega un padre o una madre a querer rescatarlo de esas consecuencias. Entonces, rescatar a las personas de las consecuencias naturales de sus acciones las vuelve impotentes. Y esto realmente a veces se hace por no sufrir, porque la persona tal vez al ver al otro vivir esas consecuencias, le duele, le lastima. En esto también lo he visto en personas que tal vez a nivel matrimonial la pareja comete un error de infidelidad, entonces, y evidentemente hay consecuencias, la culpa, la vergüenza, un montón de cosas, pero la pareja intenta rescatarlo, rescatarla de esas malas decisiones que el otro tomó. Entonces, no tenemos el control y no deberíamos de intentar rescatar a la otra persona. ¿Por qué? Porque cada persona elige. Entonces, cada persona, a través de sus elecciones, va viviendo conforme a lo que ha sembrado. Entonces, esto nos ayuda también a saber de que nos hacemos cargo de lo de cada uno. Y ese temor que a veces nos da, ese miedo tal vez inclusive a perder personas, a ser rechazados o rechazadas, o a ser vistos como malas personas, es algo que hay que soltar, que inclusive son mitos que a veces se dicen que poner límites, la persona es mala, es egoísta, ¿verdad? He conocido inclusive personas que comienzan a llevar un proceso con un profesional y la familia, las personas cerca, ¿verdad? Los que han sido abusadores, manipuladores, agresivos, los que se han beneficiado de esa debilidad a la hora de poner límites de la otra persona, empiezan a decirle, mira, desde que estás con ese profesional, como que ya no sos la misma persona, has cambiado tu esencia bonita, ya no sos igual, ¿verdad? Entonces, aquí hay también un tema de manipulación, porque quieren ejercer, ¿verdad?, esa culpa para poder volver a tener ese control o ese beneficio. Por ejemplo, quizás antes le prestaba el carro y ahora le dice que no, tal vez antes le prestaba dinero y ahora le dice que no. Entonces, esas personas intentan hacer
pensar o sentir a los demás como si fueran egoístas. Entonces hay un temor, sí, hay un temor o un miedo a veces a ser egocéntricos, interesados únicamente en nuestros asuntos y no en los de los demás, pero si vemos claramente en esa parte de ser buenos administradores de nuestras decisiones y de tomar esa responsabilidad, vamos a poder también vivir en esa libertad. Porque inclusive a veces los límites se ven como desobediencia, como por ejemplo que está desacatando órdenes de cierta autoridad en diferentes ámbitos. Por ejemplo, cuando lo que la persona tal vez está pidiendo es ser respetada, ser respetado, que tal vez, por ejemplo, no le gusta de la forma en la cual le tratan y que tenemos el derecho de expresarlo. O, por ejemplo, el mito de si comienzo a poner límites me van a lastimar. Porque a veces nos aterran las consecuencias de que tal vez no vamos a ser tan aceptados. Y a mí me encanta pensar y decirlo de esta manera, y es que las personas que se van a quedar con esa versión mejorada de nosotros mismos son personas que realmente valoran el hecho que nosotros seamos ahora personas más conscientes de quiénes somos y que realmente entender que no estamos manipulando a otros, no estamos lastimando tampoco a otros, simplemente estamos tomando la decisión de ser nosotros mismos, porque los límites al mismo tiempo también sí nos protegen a nosotros, pero no lastiman a los demás. A veces también se interpreta como que la persona que pone límites está enojada porque se dice que, bueno, sí, es que se enojó, ya no eres la persona tan amable y tan agradable que conocíamos. Ahora nos sentimos alejados de ti porque eres diferente, porque ya no te reúnes tanto con nosotros. Entonces, y muchas veces llega a ser un conflicto dentro de las familias, cuando hay un crecimiento y cuando hay una evolución. Yo quisiera decirles que no sucede, pero sí, porque lo he vivido y también lo he visto, que cuando comenzamos a evolucionar, las personas lastimosamente a veces no se encuentran listas para esa evolución de poder descubrirnos. Pero es que ese camino de autenticidad realmente nos lleva a lugares hermosos. ¿Por qué? Porque entonces comenzamos a analizar qué es lo que a mí me gusta, cómo quiero administrar el tiempo, cuáles son las personas que quiero tener en mi vida. Entonces, nos evitamos también esa parte frustrada de nosotros mismos, que realmente llega un momento de agotamiento donde vivimos bajo lo que otros esperan de nosotros y no lo que nosotros realmente creemos que deberíamos de hacer. Entonces, sí podemos definitivamente vivir en libertad y también establecernos límites a nosotros mismos, porque, por ejemplo, esos límites a nosotros mismos en los gastos impulsivos, en presupuestos desordenados, en, por ejemplo, planes de ahorro tal vez no eficaces, en que tal vez termina la jornada de trabajo y continúas trabajando. Inclusive me he dado cuenta de personas que no es que el jefe les está pidiendo que se queden de más, pero hay una obsesión ahí y después una culpa por decir, pero es que estoy trabajando de más, pero es que no existe tal vez esa fuerza de voluntad para solucionar nuestros propios problemas. Entonces sí, también existen esos límites a nosotros mismos para poder saber qué nos vamos a permitir y qué no nos vamos a permitir, por ejemplo. Entonces es importante respetar los límites y respetar también los límites de otros cuando lo comenzamos a percibir. Algo que realmente es bastante bueno es que podamos saber de que
un ejemplo, tal vez alguien nos dice que no, ¿qué es lo que nosotros estamos sintiendo? ¿Cuál es esa herida que tal vez está detonando a la hora que escuchamos ese no? Entonces comenzamos a escuchar esas voces, esos pensamientos que tenemos por ahí y bueno, si hay algo que resolver, entonces vamos a ir a resolverlo con empatía, con amor propio, para que podamos vivir en mayor libertad y para que podamos tener esa conexión con nosotros mismos. Y sí, hay maneras distintas de decir que no, de una manera asertiva, de una manera respetuosa. A veces pasa de que tal vez una persona que no ha puesto límites en muchos años, llega en un momento en que tal vez se vuelve como una bomba de tiempo en la cual empieza a poner límites y empieza a trabajar esto y lo empieza a ver como una resistencia. Al principio tal vez siente mucho enojo, mucha ira y puede percibirse enojado o enojada con otros, pero es tal vez por todo eso que ha acumulado. Y con esto entonces es importante que tengamos esa conciencia que cuando comenzamos de manera intencional a poner límites, esas cosas realmente pueden llegar a pasar y son parte del camino. Pero lo importante es tenerlo presente, es tenerlo consciente para que podamos irlo canalizando de la mejor manera y saber que también eso no va a durar siempre. A veces hay casos, por ejemplo, donde hay mensajes de culpa que quiero mencionarles. ¿Cómo pudiste hacerme eso después de todo lo que he hecho por ti? Me parece que de vez en cuando debieras pensar un poco en los demás y no solo en ti. Si realmente me amaras, harías esa llamada por teléfono por mí. Me parece que tu familia te importara, aunque sea un poco, pero no lo estás demostrando. ¿Cómo puedes abandonar a la familia de este modo? Ya sabes lo que sucedió en el pasado cuando no me hiciste caso, ¿verdad? Un tema de toma esa decisión porque ya anteriormente te había pasado algo y no me hiciste caso. Después de todo, nunca tuviste que hacer nada aquí. Ya es hora de que empieces. No tienes idea de lo mucho que hemos sacrificado por ti. O esta que es bastante fuerte y la he escuchado inclusive de familiares muy cercanos para poder ejercer ese poder. Posiblemente después de que me haya muerto, te arrepentirás. O inclusive puede manipularse también desde un lenguaje religioso. ¿Cómo puedes llamarte cristiano? Eso es lo que usted aprendió en la Biblia. Porque usted dice que usted quiere ser como Jesús. Yo soy su autoridad espiritual. A veces, inclusive, hay un mensaje ahí un poco manipulado, donde se dice, pero Dios me habló a mí y me dijo que le dijera esto. Yo no creo que sea lo que Dios le esté hablando a su vida. Tenga cuidado con esa decisión porque yo no sé si realmente sea algo que Dios le esté hablando a usted directamente. Más adelante tendré la oportunidad de hablar un poco de este tema de abuso espiritual que ya lo he mencionado, pero en el tema eclesiástico sí es importante que podamos tener esa libertad. La libertad de ser nosotros, la libertad de ser auténticos, de pensar, de sentir, haciendo las cosas conectados realmente a lo que nosotros queremos hacer. Hay un extracto de la Biblia que a mí me gusta mucho que dice que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer para que se haga su propia voluntad. Quiere decir que usted mismo tiene un criterio propio para poder también saber qué quiere hacer, para poder elegir el camino. Entonces, el tener los ojos abiertos a que a veces se genera manipulación. ¿Quiénes generan manipulación? Personas que quieren ejercer un control y muchas veces quieren aprovecharse consciente o inconscientemente
de ciertas personas. Entonces, cuando nosotros tenemos herramientas emocionales, sabemos que no vamos a permitir que la culpa sea sembrada en la vida de nosotros, sino que vamos a tomar decisiones sabias con respecto a quiénes somos, quiénes queremos ser, cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestros principios. Inclusive, por ejemplo, cuáles son esas personas que queremos tener a nuestro lado, a qué le decimos que sí y a qué le decimos que no, porque no necesariamente las personas a nuestro alrededor van a estar de acuerdo con las decisiones que tomemos. Y sí, es un trabajo interno bastante fuerte, porque a veces se piensa que los límites han empeorado la vida en lugar de mejorarla, porque realmente, sí, puede que se vayan personas y que se perciba un ambiente completamente diferente al que se tenía antes. Pero todo esto es un proceso de ir eligiéndonos y de ir eligiendo la mejor opción para cada uno de nosotros. Y yo escojo lo que entra a mí. Yo tengo poder de elección. Yo sé que no me voy a dejar usar. Sé que, por ejemplo, este es mi cuerpo. Sé que mi vida es un derecho no negociable. Y sé que puedo vivir en libertad. Sé que puedo experimentar la libertad. Y sí, a veces hay que pasar un duelo por esa oportunidad perdida, por esa relación perdida y desarrollar seguridad interior para elegir ser amados. Porque a veces lo que se busca es esa aceptación. Entonces, al querer ser aceptados por ciertas personas, o tal vez por el papá, por la mamá, por los hermanos, se entra en este mismo círculo donde realmente buscamos ese respeto. Entonces no necesitas estar con personas que no te respeten o buscar y anhelar esa parte. Porque tú eres el protagonista de tu propia energía, de lo que permites en tu espacio y de lo que no te permites. Entonces, es realmente una forma poderosa de expresar nuestra autoestima. Porque los límites son una expresión de autodeterminación sin remordimientos. Y las personas que no estén dispuestas a ello saldrán de tu vida. Y eso te lo puedo asegurar. Cada no es una puerta hacia un sí mayor. Puedo aceptar lo que yo quiero. Puedo querer realmente las cosas que yo quiero conocer. Porque muchas veces esos límites a veces resultan una amenaza para el sistema, para diferentes sistemas disfuncionales. Pero ya entendiéndolo y sabiendo, podemos afianzarnos del por qué lo estamos haciendo, de que es un signo de salud, que estamos en el camino de sanación. Porque a veces la tristeza llega y eso no quiere decir que has elegido mal. Porque la independencia y el placer que se va a experimentar es justamente satisfactorio, pero a veces hay que pasar por turbulencias. Y sí, se puede sobrevivir al rechazo de las personas que amamos. Porque la tristeza realmente, basado en estas buenas decisiones, te va a llevar a la libertad sin lugar a dudas. Entonces estoy aquí para decirte que vas a encontrar ese camino de libertad. Inclusive se añadirán a tu círculo de amigos personas que realmente conozcan y valoren esa luz interior, esa parte tuya auténtica que estás descubriendo, esa conexión, esa evolución. Entonces esa confianza en nosotros mismos es fundamental. Y sí,
¿Has asumido responsabilidades que no te corresponden? Te pregunto. ¿En qué área de tu vida consideras que necesitas poner límites? Ahora, ¿qué nuevas creencias podrían ayudarte para poner límites sintiéndote mucho más segura? Los límites son esa forma de respetarnos. Entonces ahora sé que soy un ser individual y único. Y mis límites hacen que mis relaciones sean mejores, no peores. Entonces podemos vencer ese miedo al rechazo, ese miedo a no pertenecer a un grupo de amigos o compañeros, esa falta de confianza en uno mismo o sentimientos de vergüenza, desechando esos remordimientos por negarte a hacer algo, sabiendo que poner límites no es ser grosero o egoísta. Y que ya no vamos a decir que sí para no buscar tal vez enfadar o molestar a otras personas. Y tampoco vamos a decir que sí fácilmente para conseguir la aprobación del resto de personas, sino eligiéndonos a nosotros mismos. Y quiero ponerles unos ejemplos, por ejemplo, alguien que te diga, gracias por la invitación, ¿verdad? Que te están invitando a una fiesta. ¿Qué podríamos decir? Gracias por la invitación, pero no iré a la reunión del sábado. Tengo otro plan. Entonces tal vez salen y te dicen, ¿cómo que no vendrás? Tienes que venir, por favor. No, no puedo. Ya tengo la entrada para el teatro. ¿A qué hora es? Puedes cambiarla. Nuestra fiesta es mucho más importante y mucho más divertida. ¿Cómo nos puedes hacer esto? Realmente no puedo. Ya compré la entrada para ir al teatro. Y ahí, aparentemente, se acaba esa conversación, ¿verdad? Y ese ejemplo y tomamos esa decisión. Tal vez, por ejemplo, alguna reunión, ¿verdad? Que demanda que puedas estar, pero tienes un plan diferente. Entonces puedes decidir qué priorizar. Puedo y quiero hacerlo. Entonces, ¿qué vas a decidir? Eres muy mala, eres muy malo si no vienes a la reunión. Eso significa que no nos quieres. ¿Qué respuesta podríamos dar? No puedo ir a la reunión porque ya me comprometí con otros planes y no tiene nada que ver con ustedes ni con el cariño que les tengo. ¿Verdad? Entonces, de esa misma manera nosotros comenzamos a establecer esto de manera clara y podemos ir dando esos ejemplos. Gracias por pensar en mí, pero en este momento no puedo comprometerme. Lo aprecio mucho, pero tengo otras prioridades en este momento. Prefiero no hacerlo en este momento. Me encantaría ayudar, pero tengo que declinar esta vez. Ahora mismo no puedo asumir ninguna responsabilidad adicional. Inclusive esto, ¿verdad? A veces en temas laborales, poder ser honestos, poder ser transparentes. A veces pasa que tal vez hay personas que están constantemente hablando mal de su departamento, de su jefe, de su área en la empresa, de que es que lo cargan o la cargan de trabajo, pero ¿realmente es así? ¿O es que no sabes poner límites todavía? Porque si tal vez, por ejemplo, hay un tema de no entregar tareas a tiempo o que tal vez le han llamado la atención porque las cosas no se entregan completas, será un tema de tener mucho y no enfocarse solamente en una cosa o en diferentes cosas. No sé, te lo pregunto. Lo siento, pero no puedo aceptar tu oferta en este momento. Esa es otra frase para que podamos decir que no. Estoy en medio de algunas cosas importantes ahora mismo, así que tengo que pasar. No puedo hacerlo ahora, pero gracias por considerarme. Ese agradecimiento y el poner límites desde el amor también es algo muy bonito que podemos hacer por nosotros mismos y también por las otras personas. Quizás en otro momento, por ahora tengo que decir que no. Me gustaría, pero tengo que ser honesto y decir que no puedo. Y vean qué bonito a veces, porque también me ha pasado, que llega ese mensaje de texto
y a veces hasta no se contesta. O hasta hay personas que tal vez empiezan a decir mentiras, que se sienten mal, que es que ya tienen otro compromiso, cuando tal vez no es así. No necesariamente hay que dar esa explicación, o no necesariamente en ese momento debes dar una respuesta. Puedes inclusive decir, déjame meditarlo, si es que en este momento le está costando poner límites a usted. No es posible para mí en este momento. Tengo que declinar esta vez, pero gracias de todos modos. No estoy disponible para asumir más responsabilidades en este momento. No puedo comprometerme en este momento, pero te agradezco la oportunidad. No me siento cómoda aceptando. Mi agenda está bastante llena, así que tengo que decir que no. Tengo que pasar en esta ocasión, pero gracias por considerarme. No puedo hacerlo ahora mismo, pero gracias por pensar en mí. Qué bonito, porque tal vez tienes habilidades específicas en tu trabajo o en la familia o con tus amigos y le están pidiendo a usted que ayude con algo. Entonces, esa parte suya de querer, como ese deseo de honra, es que sos el más creativo en decorar fiestas, por ejemplo. Entonces me encantaría que pueda venir a decorarlo y tal vez usted no puede hacerlo y llenarse de esa tarea sería abrumador para usted. Entonces, qué bonito sí, es valorar el decir gracias por haber pensado en mí. Me hace sentirme honrado, me hace sentirme honrada. Pero en esta ocasión no puedo ayudarle. Porque sí, qué lindo es que te tomen en cuenta y que también resalten dones y habilidades, pero el que alguien resalte dones y habilidades y usted diga que no, no quiere decir que usted las pierde o que usted sea mala persona, simplemente que usted quiere ser honesto y honesta para poder también tener una vida equilibrada y para poder disfrutar de las cosas, del trabajo, de salir, de tener una vida bastante equilibrada de acuerdo a sus gustos. Y también a nivel de pareja, no me gusta cuando me hablas así. No estoy dispuesta a hacer esto contigo. No es el momento adecuado para mí, pero me encantaría encontrar alguna alternativa juntos. No es un buen lugar para poder discutir ese tema. Y no me siento capaz de comprometerme con eso ahora mismo, pero aprecio que me hayas preguntado, inclusive de una manera bastante respetuosa. Ahora mismo estoy priorizando otras cosas en mi vida y necesito enfocarme en ellas. El hecho que te diga que no, no te estoy diciendo que no te amo. Te estoy diciendo que no tengo disponibilidad. Entonces, así sucesivamente podemos empezar a tomar diferentes posturas. Si usted quiere, puede apuntar todas estas ideas que les acabo de dar para que puedan funcionarle en sus relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo también el no es un límite bastante claro y es una barrera bastante importante, pero que vayamos también trabajando en esa parte emocional, en esa parte de cómo nos sentimos, para poder irnos liberando poco a poco, sabiendo que esta decisión es una decisión propia. A veces también he escuchado, es que le voy a poner un límite. Y con eso hay que tener mucho cuidado porque nosotros en realidad no tenemos el control sobre la otra persona, solamente sobre los ambientes que yo quiero estar, sobre qué sí le voy a permitir a la otra persona que me haga a mí. Pero ya si la otra persona se comporta de cierta manera o sigue haciendo cosas, yo sobre eso sí no tengo el control. Entonces realmente no es como que yo le pongo un límite a la otra persona y simplemente lo congelo, porque no es así, porque no es así de mágico, no funciona así. Pero sí es sorprendente y es extraordinario el hecho de saber que yo sí decido por mí, que tengo esa libertad. Y que si a veces tengo que lidiar con un poco de sentimientos de rechazo o de abandono, puedo luchar con eso. Pero luego ese avance y esa satisfacción, cuando tengas más reforzado el tema de límites, te va a traer gran plenitud a tu vida. Te lo puedo asegurar. Y ya estamos llegando al final de este episodio. Yo les voy agradeciendo por haberse quedado hasta acá. Y personalmente sé que los límites es un tema del día a día. Hay un libro que yo acostumbro a leer al menos una vez al año porque me recuerda y me refuerza
cosas de límites que tal vez he ido dejando de lado. Durante esta semana voy a estarles compartiendo en la cuenta de Instagram @susurro de esperanza diferente material, contenido, recomendaciones de libros también que puede funcionarles para que puedan ir trabajando y reforzando sus decisiones de manera más sabia. El tema de límites, sin lugar a dudas, es bastante amplio, pero muy enriquecedor y demasiado apasionante. Entonces a veces llega la tristeza, a veces llega el dolor, a veces llega la culpa, pero yo sé que va a valer el esfuerzo que estás haciendo y que vas haciendo también en el día a día. En la danza de la vida, nuestros límites son los pasos que nos guían, los contornos que delinean nuestra autenticidad y la melodía que marca el ritmo de nuestra existencia. Son esas fronteras entre lo que aceptamos y lo que rechazamos, lo que permitimos y lo que prohibimos, lo que nos define y lo que nos fortalece. Al establecer límites saludables, no construimos muros que nos separan, sino puentes que nos conectan con nuestra verdad interior y con los demás. Nos brindan el espacio sagrado para ser quienes realmente somos, para expresar nuestras necesidades y valores con claridad y sin temor. Vivir una vida con límites es abrazar la responsabilidad y la libertad. Es reconocer nuestra dignidad y la de los demás. Es cultivar relaciones auténticas y significativas que nos nutren y nos inspiran. Que cada límite que establezcamos sea un acto de amor propio, una afirmación de nuestro valor y una invitación a vivir con integridad y autenticidad. Y que nos recordemos a nosotros mismos y a los demás que no somos menos por decir que no, sino más conscientes de lo que necesitamos para florecer. Y que en nuestro viaje de la vida hacia la plenitud, hacia la transformación, también podamos celebrar esos pequeños grandes logros, ese vivir un día a la vez, abrazando los límites con gratitud, aceptando también los de otros y honrarlos como guardianes de nuestra existencia, de nuestra esencia, y vivir con esa plena certeza de que es un arte poner límites y encontrarnos con la libertad para ser verdaderamente libres. Y sé que podemos hacerlo, podemos disfrutarlo, y sé que estamos en este camino de autenticidad y de plenitud, y eso nos hace mejores seres humanos. Y quiero invitarte a que lo hagas, a que lo vivas, a que lo experimentes y a que podamos compartir y conectar también a través de las redes sociales. Yo me encuentro en redes sociales como @coachfranrodriguezcr. Ahí pueden encontrarme directamente y seguir el contenido que estoy publicando. Estuve hablando también de límites, entonces pueden encontrar diferentes videos por ahí. Muchísimas gracias por compartir el contenido, por escucharlo, por recomendarlo. Si consideras que hay alguna persona o amigos que les puede funcionar escuchar este podcast, envíenle el link para que pueda escucharlo y para que pueda también recibir todas estas herramientas. Qué lindo que podamos tener grupos de amigos y amigas que se conecten con esta información y con este contenido y que podamos expresar las diferentes opiniones de poder tener relaciones con límites y en amor. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde estás escuchando. Solo presionas el botón seguir o suscribirte para que puedas estar atento y atenta a las publicaciones. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos, nos escuchamos y muchísimas gracias. Que Dios les bendiga y nos estamos escuchando. Chao, chao.